Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Belén Araya, periodista de radios regionales, y les doy la bienvenida a este espacio de conversación. Hoy estamos junto a Alieta Vivaldi, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, para justamente hablar sobre la mujer en el marco de este 8M, una fecha histórica en la que no podemos no hablar de derechos. Hola, Alieta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos sobre todo estos días, porque además tú eres experta en temas de género, ¿no es así? Sí. Ahí, para iniciar ya, como decía, nuevamente estamos en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estamos también entre medio de un cambio de mando para también ver análisis de los avances del gobierno. ¿Cuáles consideras que han sido los avances más significativos en materia de derecho en Chile? También considerando que se han promulgado varias leyes y también impulsado diferentes proyectos como la ley Antonia, ley Karin, la ley Papito Corazón, una gran ley también aprobada y promulgada en estos 4 años. Sin duda. Bueno, primero tenemos que agradecer, y reconocer el trabajo constante que ha habido hace muchos años de parte de mujeres, movimientos feministas, también hombres involucrados, tanto en la política, academia, en las bases sociales, ya que si uno piensa en 1950, por ejemplo, el marido podía incluso asesinar a una mujer y quedar impune si la encontraba en una situación de adulterio, por ejemplo. Entonces, o hasta 1989, las mujeres éramos consideradas, incapaces relativas, es decir, no podíamos administrar nuestros bienes. Entonces, claramente han habido grandes avances que se han impulsado gracias a demandas ciudadanas y también, que han estado trabajando para poder hacer políticas públicas. Y como tú bien señalas, estos cambios en el último tiempo han significado también que culturalmente entendamos que para tener una democracia requerimos igualdad. Igualdad se refiere a poder participar del ámbito público, tener las mismas oportunidades, y para ello, por ejemplo, lo que tú mencionaste, la ley Karin es fundamental porque visibiliza la violencia que estaba muy normalizada en ámbitos laborales. También, en ese sentido, la ley contra el acoso sexual en las universidades hace un gran impulso, ya que desde las propias demandas de estudiantes se logró una ley que permita tener protocolos claros, oficinas de género, y así poder, nuevamente como señalaba, visibilizar y poder tener consecuencias respecto a situaciones de violencia que estaban normalizadas. Claro. Y en ese sentido creo que uno de los cambios importantes también ha sido entender la responsabilidad comunitaria de estos hechos, o sea que no solamente corresponde al agresor, la responsabilidad que obviamente sí la tiene, sino toda la sociedad, cómo interactuamos para que esto no suceda. Y también el Estado. Derechamente el Estado tiene una responsabilidad en prevenir, sancionar y también regular y erradicar esta violencia. Y como señaló, es difícil resumir en una entrevista los principales logros, pero en cuanto a derechos podemos ver en el área de violencia, como bien señalabas, avances como la ley llamada ley Antonia, la llamada ley Karin, como señalaba la ley contra el acoso sexual en las universidades. También en el ámbito de salud sexual y reproductiva han habido en estos últimos tiempos una mejor implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, y en ese sentido se acaba también de aprobar un reglamento que permite que la objeción de conciencia no sea un impedimento o sea una barrera menor para poder acceder a estas prestaciones. También la aprobación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, sin duda es un paso muy importante, porque incluso señala allí la importancia de que la educación no sea sexista, lo que es algo claro, porque como he repetido acá, lo que necesitamos son cambios culturales, que desnormalicen,
que la mujer está en otro estatus respecto al hombre. Y para eso la educación, señalo nuevamente, es algo clave y esa ley así lo señala. Disculpa, claro. Me ibas a decir. Sí, no, que iba a decir que, claro, están todas estas leyes y todos estos cambios políticos, pero me imagino que tiene que estar reforzado por un cambio cultural también, porque no sirve de mucho tener estas leyes si la sociedad no cambia respecto a cómo vemos los derechos de las mujeres y también de género, porque somos todos uno al final. Claro, por eso es tan importante la educación y también yo creo involucrar a las distintas personas en esto, que no solamente uno antes pensaba ya, una oficina de género cumple la labor, claro, por ejemplo en una universidad o en un trabajo. No, necesitamos que esto se transversalice y que entendamos que si es que tenemos igualdad de género, también los hombres van a poder cuidar a sus niños y que eso esté regularizado, o niñas o a su familia, también van a poder expresar emociones incluso sin ser juzgados o sin ser criticados. Entonces, a todas las personas nos conviene mayor igualdad, a eso voy. Aunque se ha querido mostrar que esto sería una ventaja solamente para las mujeres o las diversidades sexuales, tenemos que entender también que es una labor importante y que, como bien señalas, presenta muchos desafíos hoy en día. Si bien han habido avances, sabemos que son de fácil retroceso y por lo mismo, mientras más arraigados culturalmente estén, más difícil es retroceder. Claro. Avanzando también con estos avances, ahora último se aprobó el proyecto que crea el sistema de cuidados. ¿En qué se traduce esta ley? ¿Cuáles son los principales desafíos para que esto justamente no se quede solo en el papel y pase ya a un comportamiento cultural? Sí, lo que dices es fundamental. Yo creo que el año pasado, de hecho, se aprobó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una opinión consultiva ante una pregunta que le había hecho a Argentina sobre ¿existe el derecho a los cuidados como tal? ¿Qué implica? Etcétera. Y la Corte Interamericana señaló claramente que sí existe el derecho humano al cuidado, claro, lo que implica el derecho a cuidar a un otro, a ser cuidado y al autocuidado. Uh-huh. Y aquí esta ley justamente es un reflejo de estas tres esferas, porque algo que también vimos en distintas, lo interesante, de esta ley fue que fue fruto también de muchas conversaciones que se tuvo en distintas regiones con personas involucradas en esta temática, y había una gran invisibilización de la labor que realizan cuidadoras, que muchas veces implican un desgaste enorme y dejar de lado su propio bienestar. Y por eso esta ley busca, la aprobación es fundamental porque constituye al cuidado como un cuarto pilar dentro de la sociedad, digamos, y también en ese sentido busca dar más oferta en una serie de aspectos que no teníamos cubiertos. Por ejemplo, lo que se aprobó hace un par de años, que fue esta credencial de las personas cuidadoras, también que existan centros comunitarios de cuidado, claro, que existan también servicios semanales de niñez, de salud, de trabajo para la discapacidad, también mucho mayor apoyo a las cuidadoras. Y todo esto es importante porque por mucho tiempo el trabajo fue una labor invisibilizada nuevamente, o sea, quien cuidaba al trabajador, a las personas enfermas, etcétera, eran mayoritariamente, y acá viene el segundo, digamos, pilar que han tenido los cuidados, lamentablemente, históricamente, hemos sido mujeres. Entonces los cuidados habían sido invisibilizados y también recaían principalmente en mujeres. ¿Y esto qué implicaba? Que era una labor que se hacía que las mujeres pudiéramos percibir muchas veces menos dinero que los hombres, ya que teníamos que trabajar de forma gratuita en cuidar. También implicaba, como señalábamos, poder participar menos incluso en la vida pública, porque para poder participar necesitas tiempo, claro, etcétera. Entonces, esta ley lo que busca es redistribuir los cuidados, que hay una mayor corresponsabilidad por parte de varones, por parte de la sociedad entera, por eso es tan importante estos centros comunitarios, etcétera, y también por parte del propio mercado, que se involucre también en los cuidados. Es decir, desresponsabilizar a la familia, en específico a la mujer dentro de la familia, como la única o principal cuidadora, y poder repartir mejor todo esto. En ese sentido, necesitamos, los desafíos son muchos, porque claro, si bien tenemos aprobada esta ley, ahora requerimos que esta ley se implemente. Y para eso, por ejemplo,
se necesita la dictación de 10 reglamentos. El tiempo son 6 meses para que puedan dictarse. Y uno de ellos, por ejemplo, que la nueva institucionalidad, que se va a denominar Secretaría de Apoyos y Cuidados, para que el sistema en el fondo no quede solo en el papel. Y ahí se requiere también financiamiento, que es otro desafío, que este financiamiento sea sostenido, que haya una coordinación entre los ministerios y también que haya una fuerte implementación territorial. Y esto es súper importante porque acá lo clave son los municipios, como los propios municipios van a implementar también esta nueva normativa y que justamente lo que buscamos, y ahí lo repito, es que no recaiga solamente en las familias y en las mujeres. Yo he hecho bastantes entrevistas a mujeres y a personas cuidadoras y me dicen que es desgarradora la soledad que muchas veces viven para poder cuidar, y aunque amen mucho a la persona que cuiden, es muy injusto que recaiga tanto en solo algunas personas. Y todas las personas que acá están escuchando, me imagino, o nosotras mismas, sabemos lo que es cuidar. Hemos cuidado alguna vez al otro o hemos necesitado cuidado, si no, no podríamos estar acá si nadie nos hubiera cuidado a lo largo de nuestra vida. Entonces, el que hoy en día esta temática esté visibilizada es clave, pero insisto, entre los desafíos está justamente que podamos implementarla con financiamiento, coordinación, y que los reglamentos que van a sentar más allá de las bases, la forma en que se concrete, sean dictados dentro de los 6 meses que se fija en la propia ley. Y aquí vamos a ver cómo funcionan los comités regionales, etc. Entonces es súper importante porque, de nuevo, esto no está centralizado en Santiago y desde acá no se va a hacer toda la política, sino que cada región y cada municipio requiere una implementación propia y que sea atingente a la situación local. Lieta, si bien estábamos hablando de todos estos avances, hoy en día, ¿cuáles siguen siendo las brechas que aún persisten socialmente, sobre todo en regiones? Porque uno tiende como a hablar de estos temas centrados solo en un sector, pero ¿qué pasa en regiones? Me imagino que la realidad es muy distinta, sobre todo hablando en temas de, no sé, pues trabajo, seguridad social, acceso a la justicia. ¿Cómo ves tú que ha sido lo que falta por avanzar? De todas maneras, hay grandes brechas. El mismo hecho que salud. Bueno, yo trabajo mucho investigando cómo se ha implementado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí la brecha es clara, porque el nivel de objetores de conciencia que hay en algunas regiones impide o dificulta muchísimo que las personas puedan acceder a ciertas prestaciones. También, como bien señalan, la situación que viven respecto a los cuidados, respecto a la protección social, las mujeres rurales versus mujeres que viven en la ciudad o las personas en general, también es muy distinta. Y eso es algo muy importante que la academia y las políticas públicas debemos hacer, que es trabajar, como yo señalaba antes, con las poblaciones concretas, o sea, que las políticas públicas se realicen desde las bases y no sean desde arriba que se piensen y luego se traten de implementar, porque allí no tienen mucho sentido y probablemente van a estar alejados de las necesidades propias. Obviamente hay muchas diferencias y a veces también pasa que cuando no hay políticas públicas sólidas, la posibilidad que tú vas a tener de acceder a la justicia o de tener mayor igualdad en general va a depender del funcionario público de turno o el tipo de trabajo que desempeñes, y la idea es que estas sean normativas que permitan igualar también, que al acceder tengamos garantizadas condiciones, porque el Estado sí debe hacerlo y que no dependa, como señalaba, del el funcionario que a uno le toque. Muchas veces nos toca que es un funcionario que entiende la situación y que va a poder ser mucho más fructífera nuestra llegada que en otras ocasiones en que son funcionarios que no entienden de perspectiva de género o de la situación diversa que uno puede estar atravesando, y para eso capacitar en las nuevas normativas es clave, y que estas normativas también, como señalaba, sean atingentes. Todavía hay mucha brecha salarial. Por ejemplo, tenemos normas como el postnatal, que pese a que los hombres pueden tomar un plazo muy menor de postnatal, igual no lo realizan muchas veces porque no está normalizado. Entonces acá de nuevo vemos la importancia de que esto se concrete en cambios culturales. Y las leyes, como la llamada ley Karin, muchas veces han generado ciertos cambios en los ambientes laborales, pero sabemos que han habido muchas dificultades para su implementación en concreto. Entonces también ahora, teniendo nuevas legislaciones y teniendo nuevos reglamentos, es muy importante hacer también una evaluación
de qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, y esto no va a ser igual, como bien señalas, en regiones, en distintas realidades que vivimos. Hay sectores que son más conservadores, otros menos, hay sectores en que hay menos o más hospitales o funcionarios públicos, etc. Entonces, por eso es tan importante encontrar soluciones universales, pero basándonos en las realidades concretas que viven las personas en los sectores del país. ¿Consideras que el gobierno del presidente Gabriel Boric fue realmente un gobierno feminista, teniendo en cuenta que se autodenominó de esta forma? Y considerando eso, ¿cuáles son los desafíos de la futura ministra de la Mujer en torno a la continuidad de estas políticas públicas? Sí, es muy difícil contestar si realmente fue un gobierno feminista o no. Los feminismos entendemos que son muchos, etcétera. Y yo creo que sí fue muy importante, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estuviera en el comité político, que, o sea, claramente hubo una prioridad en temas que históricamente habían estado visibilizados. Desde las bases uno espera muchas veces cambios que a veces son difíciles de llegar, y también creo que en ese sentido es importante seguir presionando para que haya los cambios necesarios. Pero habiendo dicho eso, hay que reconocer que sin duda hubo muchos avances. El mismo hecho que se hubiera aprobado este Sistema Nacional de Cuidado, que se hubiera aprobado el reglamento para que la implementación de la ley de interrupción del embarazo en causales pudiera tener mayor acceso, todos los reglamentos y legislaciones respecto a la violencia fueron posibles gracias a un impulso de funcionarias públicas, del gobierno, etc. Y obviamente ante un cambio de gobierno uno tiende a temer, sobre todo si es un cambio de gobierno hacia un sector más conservador, que históricamente no ha apoyado muchas de las normativas que se han logrado aprobar. Uno teme que haya retrocesos, pero creo que los avances, si pudiéramos llamarlo así, que se han logrado en el último tiempo, no son ideológicos, son avances de derechos, avances que están acorde a lo que la normativa internacional, a lo que nos hemos comprometido internacionalmente, pero también a lo que las personas en Chile hemos exigido, que es mayor igualdad, mejores pensiones, mejorar nuestra calidad de vida. El hecho de los cuidados, yo creo que no pueden estar ideologizados, o sea, necesitamos estos avances. Sí pueden tener distintas perspectivas. Obviamente es distinto si creemos que los cuidados deben ser hechos mayoritariamente por mujeres dentro de la familia. Es una mirada distinta a si entendemos que los cuidados tienen que ser compartidos, transversalizados, etc. Entonces ahí también creo que hay muchos puntos en común en las distintas perspectivas, pero también va a ser importante que cómo podamos plasmar estas políticas. Y aquí yo creo que, repito, esto no es ideológico. Son cambios importantes que son garantías de derecho que el Estado de Chile debe dar. Y por eso, como población, como desde la academia, desde la política, desde los municipios, desde la sociedad civil, ustedes desde los medios de comunicación, tenemos que estar muy atentas para que no existan retrocesos que vayan a interferir con nuestra calidad de vida. El poder hoy día vivir una vida libre de violencia es fundamental, y para eso necesitamos que sigamos profundizando estos avances, no retrocediendo. Entonces, creo que estoy esperanzada a que, pese que sea un gobierno que quizás que es conservador y que quizás muchos de los temas que para mí son importantes no los va a tener en primera plana, creo que es importante que haya diálogo y que veamos que esto beneficia a todas las personas, no solamente al sector político. Y no solo la beneficia, sino que garantiza derechos que hemos ganado y hemos conquistado en muchos años. Sí, ya como para ir cerrando esta entrevista, Lieta, volviendo al marco del 8M, una fecha que se ha transformado en movilización masiva y que ha traído varios efectos para los avances de los derechos de la mujer, ¿qué efectos concretos ha tenido estas movilizaciones en la agenda legislativa? ¿Cómo evalúas el momento actual del movimiento feminista en Chile? ¿Está en una etapa de consolidación, de repliegue o de transformación? ¿Cómo lo ves tú? Súper interesante. En general, todos los cambios que hemos tenido en Chile han sido gracias a los movimientos feministas y a los movimientos. Y quiero decir también que cuando hablamos de movimientos feministas, lo interesante ha sido que los movimientos feministas se han aliado también con otros movimientos. Por ejemplo, con el movimiento No Más FP, o movimientos de trabajadoras, movimientos también de personas rurales, claro, movimientos de personas indígenas. Entonces, creo que son movimientos que debemos trabajar en común para poder ir generando cambios concretos. Bueno, la ley de interrupción del embarazo en 3 causales fue gracias a un gran impulso y trabajo del movimiento feminista. Ni hablar de la ley de cuidados, que allí cuidadoras
bueno, más que feministas, pero digo, no necesariamente autodenominándose feministas, pero fueron las cuidadoras quienes iban cada semana al Congreso a impulsar a esto, a presionar en el mejor sentido de la palabra a quienes estaban legislando para que se avanzaran estos temas. Entonces yo creo que en ese sentido es difícil decir ahora mismo cómo está el movimiento feminista. Claramente, al tener un gobierno, como tú bien decías, autodenominado feminista, muchas grandes líderes fueron a trabajar al gobierno, quizás el hecho de que la de 2022, que era también denominada la Constitución Feminista, no fuera aprobada, también significó un repliegue, pero creo que son distintas formas de seguir articulándose, y hoy en día creo que los movimientos se están articulando entre sí. Obviamente hay temor ante lo que viene y ante poder perder derechos, y por lo tanto estamos en un momento, veo yo, de gran trabajo, pensamiento, articulación y gran convocación para poder ver cómo podemos dialogar en un país que tanto se nos dice que está muy polarizado, pero que hay muchas cosas en común por las cuales avanzar, y eso creo que es un desafío fuerte de los movimientos feministas, que podamos seguir luchando y seguir convocando a más personas, que para que entiendan que los cambios que se están proponiendo van en beneficio de todos, y son derechos, como digo, son derechos que están adquiridos, no son caprichos, ni son formas de generar más conflicto, al contrario, son formas que nos van a permitir vivir mejor. Y eso creo que es un desafío importante hoy en día, y uniéndonos en esos temas. ¿Cuál sería el mensaje para este 8M? A luchar, digo, a lo que señalaba, a seguir articulándonos, a no perder la fe, porque hay muchas cosas que sí hemos avanzado, a tenerlas en mente y a presionar, como he señalado a lo largo de la entrevista, desde la sociedad civil, desde la academia, de las distintas partes, para poder ir implementando los cambios que hemos logrado. Se han logrado muchos avances, señalo de nuevo, cuidado, violencia, educación, etc. Y esto no puede tener retroceso. Y para ello necesitamos una comunidad activa, involucrada, no una comunidad aislada, que todos nos tengamos y todas miedo entre nosotros. Necesitamos unirnos para poder trabajar juntas para un Chile mejor, para un país diverso, un país con diversas opiniones, pero en las cuales todas las personas queremos vivir mejor. Y para eso, estando aisladas, no logramos nada. Entonces, creo que es súper importante que nos unamos y conversamos de qué es lo que queremos, y logremos un poco tener esta esperanza en lo concreto de que se pueden realizar cambios, lo hemos hecho históricamente, y que no van a haber retrocesos mientras nosotros estemos aquí. Muchas gracias, Lieta, por compartirnos, bueno, toda esta mirada externa, ¿no?, de lo que ha pasado en estos 4 años, y por acompañarnos hoy en esta conmemoración del 8M. Muchas gracias. Y también decir que, claro, yo trabajo en la academia, pero también soy activista, trabajo en la organización Abogada Feminista, trabajo mucho con mujeres rurales. Mañana tenemos una actividad grande, por ejemplo, en la CUT, para conversar justamente los desafíos. Entonces también yo creo que a veces uno tiende como muy separadas distintas labores, pero creo que, claro, como haciéndolo seriamente y pudiendo convocar, es muy importante que conversemos entre todas estas facetas que nos tenemos. Conversar y generar cambios culturales también, algo muy importante, además de los derechos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, y esperamos seguir conversando y poniendo sobre la mesa todos estos temas respecto a los derechos y justicia en temas de género y equidad. Gracias. Muchas gracias también a todos quienes nos escuchan. Los dejo totalmente invitados a seguir informándose y a revisar esta y otras entrevistas en radioregionales.cl. Que estén muy bien.